Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con esta convicción, hermanos, les doy la bienvenida para iniciar este culto de día domingo, esperando que todos se encuentren bien y teniendo la seguridad y la certeza de que estamos en la mano de nuestro Señor, con su protección, con el resguardo que Él nos ha mostrado hasta este día. Le damos las gracias a Él porque se ha preocupado de nosotros sin merecerlo, pero Él está atento a todo lo que nos pasa. Esperamos en el Señor de que este sea un culto agradable al Señor y esperamos entregarle lo mejor a nuestro Señor y que Él se sienta grato en este culto. Vamos a tener un momento de oración y para encomendar este culto a nuestro Señor. Padre Santo, vamos ante tu presencia para darte gracias por este día nuevo en el cual podemos reunirnos, Señor, en este tiempo, Señor, especial y en este templo virtual, Señor, en el cual podemos congregarnos los hermanos de la Iglesia Millaray, en donde podemos rendir culto a ti, en donde podemos, Señor, darte la honra y la gloria. Gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, tu protección ha estado, Señor, en todo momento, tu provisión ha estado en todo momento. Te doy gracias, Señor, porque tú sigues con nosotros, Señor, y tu promesa es fiel y verdadera. Sabemos que tú nos cuidas, nos proteges, nos guardas, Señor, y nos libras de todo mal y de todo peligro. Sabemos, Señor, de que no va a haber nada que nos pueda afectar, Señor. Tu palabra dice también, Señor, de que tú no nos darás carga más de la que nosotros podamos llevar. La honra y la gloria sean para ti. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos que van a participar en este culto, Señor, y también, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias, Padre, por todo. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Lectura de la palabra de Dios para el día de hoy. Filipenses, capítulo 2. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra y este relato que nos habla del Cristo en el que hemos creído y depositado nuestra confianza, y que el desafío que allí aparece también sea nuestro desafío, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. En los cielos aunque se ve, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales, a brutal y dura
su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido Él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad
quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Muy bendecido día, mis hermanos. Preparándonos para comenzar y reflexionar en la palabra del Señor en el día de hoy. Esta palabra que hoy día nos va a introducir en todo lo que es esta campaña de los 40 días de oración y ayuno. Esta campaña que nos va a motivar a mirar por qué son 40 días y qué es lo que estamos buscando en estos 40 días. Espero que el Señor nos bendiga, que nos regale un tiempo maravilloso, que de verdad la iglesia se sienta edificada y experimente un cambio o una profundidad o una búsqueda espiritual profunda en cada una de sus vidas personales. Pero junto con ello, también ruego al Señor de que como congregación, tanto de aquí de Temuco como allá en Hortensias, ¿no es cierto?, podamos experimentar una cercanía tan profunda con Dios que deseemos compartir el mensaje. Estar con Dios y no querer compartir el mensaje o no estar motivado para hacerlo es una incongruencia. Debemos aprender a conocer la importancia de una vida de intimidad profunda con el Señor que hemos venido trabajando todo este tiempo y unirnos, ¿no es cierto?, a la entrega del mensaje, sumarnos a compartir la palabra de Dios con otras personas o con los que están a nuestro alrededor. Así es que quiero invitarte a que esta sea una jornada en ese sentido, que podamos a mirar el texto bíblico y que nos atrevamos al desafío que ha sido puesto por delante. Nos preguntamos, ¿seremos capaces? Son 40 días, todos los días un devocional, todos los días la oración. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que
no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Yo creo que como iglesia, como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos en condiciones de ir en esta búsqueda que el Señor nos desafía en este tiempo para encontrarnos con Él y para interceder por nuestra región, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Así es que quiero invitarte a que vayamos ahora a la palabra del Señor. Es interesante porque este mismo texto bíblico, esta misma palabra, va a estar siendo predicada en toda la región. Es decir, un mismo mensaje para toda la región, una palabra orientadora para cada una de las iglesias, misiones y cultos que hay, ¿no es cierto?, bautistas aquí en la región de la Araucanía. Juntos, ¿no es cierto?, recibiendo una misma palabra, edificándonos de la misma forma, ¿no es cierto?, con el ánimo de que como una sola iglesia nos levantemos en la predicación, en la intimidad y en la fuerza del mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. Vamos al texto bíblico, ¿te parece? O vamos a la palabra del Señor. El mensaje de hoy día se llama Atrévase a seguirlo. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Y va a tener varios textos bíblicos, bastante base bíblica, que voy a invitar que usted pueda mirar y trabajar en su casa con tranquilidad. Génesis capítulo 7, Éxodo capítulo 34, Primera de Reyes capítulo 19, Jonás capítulo 3 y Lucas capítulo 4. Estos 5 textos de las Escrituras, estos pasajes que conocemos muy bien cada uno de ellos, nos servirá para poder en el día de hoy poder reflexionar aquí en la palabra del Señor. Ya estamos por iniciar este tiempo de oración y ayuno como congregaciones. Es un desafío no menor en cual el Señor, Cristo, nuestro Señor, nos invita a atrevernos a seguirle, a encarnar su enseñanza y vivir de acuerdo con ella. Tenga por favor la seguridad de que cada vez que usted se atreve a ir un paso más allá en su espiritualidad, nunca su vida espiritual será la misma. No será posible cuando queremos dar un paso más de fe. Iglesia amada, cuando queremos dar un paso en nuestra vida espiritual, nunca volveremos a ser los mismos si hay una búsqueda sincera y profunda de parte nuestra. Pero hay que atreverse a creer en Dios y a creerle a Dios y dar los pasos que son necesarios. 40 días, ¿no es cierto?, serán un tiempo de restauración para aquellos que tengan alguna situación que tenga que ser sanada. Serán tiempos de renuncia a situaciones, a costumbres, a hábitos que a lo mejor tenemos arraigados y sabemos que no están bien. Serán tiempos de cambios profundos donde tenemos que cambiar nuestra manera. El Señor nos hablará que a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de cambio, de ajustes en nuestra vida necesarios, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Será un tiempo de desafío, por cierto que sí, durante estos 40 días, donde caminaremos con el acróstico de Cristo, donde cada día, ¿no es cierto?, es un desafío diferente. Cada semana será un desafío diferente y permanente para nosotros como iglesia. Será un tiempo de fe, será un tiempo de oración intensa, será un tiempo, yo espero, que para usted y para mí, ¿no es cierto?, de dejarnos tratar por Dios, dejar que Dios trate en nuestras vidas. Dios siempre ha tenido las cosas absolutamente claras. Gracias a Él. Todo para Él siempre está claro, ¿no es cierto? Y quiere que nosotros también las tengamos respecto de su voluntad, respecto de lo que Él está demandando. Este tiempo de oración nos permitirá clarificar muchas cosas en nuestra relación con Dios y espero que usted pueda aprovechar estos 40 días en este sentido. Tendrá la oportunidad de clarificar sus cosas respecto a su relación con Dios, consigo mismo y, por cierto, con los demás. La oración trae una nueva visión de vida. El número 40 en particular tiene un significado especial en las Escrituras. Es el número que marca una generación. 40 años eran las generaciones bíblicas, ¿no es cierto? Que es un número que marca vidas, que marca al pueblo de Dios, que marca etapas, inicios y comienzos de etapas interesantes y que vamos a experimentar nosotros también. A manera de adelanto de la conclusión, quiero decirle que espero que estos 40 días sean precisamente eso. 40 días en que vamos a
Vamos a dejar que el Señor hable a nuestras vidas y de esa manera, ¿no es cierto?, tener un nuevo tiempo, un nuevo comienzo como iglesia en este lugar, pero también un nuevo comienzo, ¿no es cierto?, como iglesia aquí en la región. Alguien escribía y decía, el templo está ubicado en un lugar, pero la iglesia, ¿no es cierto?, Millaray, la iglesia de Hortensias están esparcidas por toda la ciudad, ¿no es cierto?, en Hortensias y acá en Temuco, esparcidos por cada lugar. Y es un nuevo comienzo, ¿no es cierto?, para que desde el lugar que nosotros estemos podamos poder compartir el mensaje de Cristo, pero a partir de vidas plenas, completas y profundas en el Señor. Moisés, él vivió, por ejemplo, 120 años y su vida estuvo marcado por los 40. 40 años vivió en la corte del faraón, 40 años fue, ¿no es cierto?, estuvo cuidando los rebaños de su suegro en Madián, ¿no es cierto?, 40 años guió al pueblo a la tierra prometida. 40 días y 40 noches estuvo él en el monte, ¿no es cierto?, Sinaí, para recibir las tablas de la ley. El 40 es absolutamente significativo en la vida de Moisés y del inicio del pueblo de Israel. El 40 es un número especial en las Escrituras que debemos ponerle atención. Dios transformó la visión de Josué y de Caleb precisamente en la inspección que hicieron a la tierra prometida durante 40 días. Y su visión, la de estos hijos de Dios, fue absolutamente diferente del resto de los espías, aunque habían estado al mismo tiempo, pero no habían aprendido a mirar, en este caso, la tierra prometida con los ojos del Señor para ver en ella las bondades que esta tierra prometida tenía más allá de las dificultades. Elías tomó fortaleza durante 40 días en Primera de Reyes. Vamos a revisar ese texto un rato más, ¿no es cierto?, en el monte Horeb, y tuvo una experiencia inigualable, relata el pasaje. En fin, son múltiples los casos que están registrados en la Biblia en relación con el número 40. Para nuestra reflexión vamos a trabajar solamente 45 de estos casos y vamos a mirar lo que ellos nos cuentan. Vamos a mirar la contraposición en el relato, no sé cómo decirlo. Vamos a mirar el tiempo de la tragedia, pero también vamos a mirar el tiempo de la bendición. ¿Y qué ocurre durante estos 40 días de los personajes que revisaremos? Para que de esta manera nosotros podamos mirar de mejor manera y podamos experimentar de buena forma qué es lo que el Señor está hablándonos a nosotros como congregación. Te invito entonces a que comencemos a mirar cada uno de estos 5 casos que serán, que revisaremos, ¿no es cierto?, en esta reflexión para ayudarnos a mirar también nuestras propias vidas. El tiempo, vamos a mirar la primera parte, quiero invitarte a que miremos el tiempo de las tragedias. En todas las ocasiones, los 40 días fueron días de tragedia, tiempos difíciles, de persecución, de juicio, de hambre. Fueron tiempos realmente complejos para cada uno de los que lo vivió. Pero vamos a mirar que esa es solo parte de la historia. El primer relato está ahí en el capítulo 7 del libro de Génesis. No voy a leer el pasaje, pero tú puedes mirarlo en la casa con detención, en tu hogar, el relato completo. Es interesante lo que nos habla el pasaje en general del capítulo 7 de Génesis. Dice que estaba ahí y que estaba todo dispuesto para tener, ¿no es cierto?, este gran diluvio que fue enviado al pueblo, el pueblo de Israel, al pueblo a la humanidad en ese tiempo, a la humanidad en ese tiempo. Jonás estaba listo, Noé estaba listo en ese tiempo para haber escuchado la palabra del Señor. Él recibió el mensaje de Dios, tuvo un mensaje para el pueblo que estaba en desobediencia y construyó durante larga cantidad de años, ¿no es cierto?, el arca que había sido encomendada por el Señor. Fue motivo de burla lo que ocurrió con él, de risa. Sin embargo, él construyó e hizo la voluntad de Dios. Y cuando estuvo todo listo, dispuesto, conforme al propósito de Dios, los animales en el arca, entonces comienza a llover el tiempo determinado. Dice, y hubo lluvia sobre la tierra
40 días y 40 noches, en el versículo 12 en particular. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Usted puede leer todo el relato del pasaje del capítulo 7 de Génesis, que nos habla acerca del diluvio, continúa con el 8 para terminar allí todo lo que ocurre. Aquí vemos el primer juicio universal dado por el Señor, la destrucción de la humanidad a causa del pecado. En capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor, al mirar la maldad de los hombres, determina un juicio. Este es el primero, un juicio universal, un juicio definitivo, completo, total y absoluto, de terminar, ¿no es cierto?, con todo lo que estaba ahí construido. Es interesante porque en esta ocasión el Señor tenía una palabra de juicio sobre la humanidad, pues se había desviado absoluta, completa y totalmente del corazón de Dios. Versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y permitió o continuó, ¿no es cierto?, y pudo llevar adelante este propósito de: está bien, voy a eliminarlo, pero voy a darle la oportunidad a través de Noé. Fue un tiempo claramente de arrepentimiento, pero ya era tarde. Noé, que había hallado gracia ante los ojos de Dios, fue obediente a las demandas de Dios, aunque estas demandas eran absolutamente contratiempo, contra cultura, contra tradición, contra todo lo que su sociedad en ese tiempo le estaba indicando. Noé decidió seguir el mandato y la voz de Dios, ¿no es cierto?, y someterse al juicio de Dios en estos 40 días tan especiales y significativos en el arca. Ciertamente fueron días difíciles, fueron días complejos en la experiencia de Noé en esa arca. Había construido por más de 100 años, ¿no es cierto?, esa embarcación, y ahora estaba solamente en las manos de Dios. 40 días donde tuvo que confiar única y exclusivamente en la voz y en la mano del Señor, que tuvo que poner su fe y su convicción en las manos de su Señor. 40 días en los que Noé camina en la oscuridad más absoluta, de cielos cerrados, de tormenta permanente, pero que espera y confía, ¿no es cierto?, que Dios daría salida, luz y esperanza para su propia vida. Otro caso significativo es el caso de Moisés en el capítulo 34. En el capítulo 34 del libro de Éxodo. 40 días en que Moisés estuvo en ayuno escuchando la palabra del Señor. Dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y en las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lea usted Éxodo capítulo 34 completo, ve todo el relato de lo que ahí ocurre. En el versículo 28, en estas tablas que el Señor le había pedido que llevara, él escribe, ¿no es cierto?, todo lo que el Señor le había dicho. Fue un tiempo de terror para el pueblo cada vez que Moisés subió. Éxodo 20, 18, Éxodo capítulo 20, ¿no es cierto?, versículos 18 y 19 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquel pueblo, aquel monte, aquel lugar era un lugar especial. Era un lugar donde había terror para el pueblo, pero Moisés va confiado y lleva las tablas y escucha la voz del Señor. Y está en ese tiempo durante 40 días
de manera especial. Fueron días de inseguridad para el pueblo, pues no sabía qué pasaría con ellos. Ellos estaban esperando qué es lo que el Señor iba a decirle al pueblo a través de Moisés. Ellos habían pecado y no querían ellos escuchar directamente al Señor. Por eso le encargan aquí en el capítulo 20, le dicen: Moisés, anda tú escucha lo que el Señor tiene y tú nos dices a nosotros. Nosotros hablamos contigo y tú hablas con el Señor. Sé nuestro intermediario, sé nuestro sacerdote, nuestro puente, ¿no es cierto?, para tener relación. Qué maravillosa figura, qué tipo más importante acerca de quién es Jesús. Este puente, este comunicador entre el pueblo, la dolencia, el sufrimiento, la desesperanza y la inseguridad del pueblo delante del Dios nuestro. Y dice que ahí Moisés estuvo 40 días en ayuno, esperando y escuchando la palabra del Señor. Fueron días absolutamente complejos y difíciles que vivió Moisés en ese lugar, y que estuvo dispuesto a vivirlos en ese ayuno tan especial para escuchar lo que Dios tenía que decir. Y el pueblo vivió esos 40 días con inseguridad, esperando saber lo que la voz de Dios tenía para ellos. Otro caso interesante de reflexión es el que aparece en Primera de Reyes, capítulo 19. Es el caso de Elías. Este pasaje es tremendamente significativo y especial, ¿sí? Usted lo conoce absolutamente bien, igual que yo. Aquí tenemos Elías en los capítulos anteriores, ¿no es cierto? Si usted lee el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes, va a ver a un profeta que estaba tan lleno del poder y de la gracia del Señor que mata a los 400 sacerdotes de Baal y hace atemorizar a todo el mundo, demostrando el gran poder de Dios y Dios manifestándose con gracia a través de la vida del profeta. Él ora por lluvia en su momento, usted conoce todo lo que ocurre ahí. Sin embargo, en el capítulo 19 comienza algo absolutamente diferente. De la victoria, del gozo a la depresión. Elías, que había estado vibrante en la presencia, en la gracia, usado por el Señor, viendo la manifestación de Dios, en el capítulo 19 encontramos a otro personaje que huye despavorido, con temor, con susto de lo que podía pasarle, ¿no es cierto? La reina, Jezabel, ¿no es cierto?, le manda un mensajero y le dice a Moisés que iba a sufrir y que iba a morir de la misma manera de lo que él había hecho con los sacerdotes. Y entonces se atemoriza. ¿Cómo no tuvo temor de 400? Y tiene temor ahora de una sola palabra, de un solo instante, de un mensaje siquiera que llegó por tercero, ni siquiera personalmente. ¿Sí? Tuvo desesperanza y angustia. Es relevante. Él huye de aquel lugar. Huye ante el decreto de la reina Jezabel, que había decretado simple y llanamente su muerte. Fueron días de persecución para Elías. Él dice la palabra que él va y huye y deja a su criado en una ciudad, y él huye al desierto y llega hasta un lugar y se mete en una cueva en ese lugar. Esos 40 días, ¿no es cierto?, de caminar, esos fueron 40 días de desesperanza, esos fueron 40 días de temor hasta que llega hasta la cueva, ¿no es cierto?, que había. Este Elías del monte Horeb no es el mismo Elías del monte Carmelo, ¿sí? Es un Elías lleno de temores, lleno de angustias, lleno de desesperanza, que huye del lugar donde Dios lo tenía. Las preguntas son tan significativas, ¿no es cierto?, para Elías aquí en este capítulo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tú en este lugar? Yo no te tengo aquí. Yo te tenía en el primer lugar. Yo te tenía en la batalla. ¿Por qué has dejado, hermanos míos? A veces somos tan Elías para nuestras vidas.
Hemos vivido en el gozo y en la gloria de los grandes triunfos. Y ante la primera prueba, ante las dificultades que a nuestros ojos parecen insalvables, y en este caso, ante el temor de perder mi propia vida, desecho todo lo vivido con el Señor y entonces caigo en la desesperanza, en la angustia, en la desazón, en el temor, en la tristeza, en la congoja, en la depresión. Ay, amados míos, qué manera de parecernos a Elías, ¿sí? Y yo espero en el Señor, amada iglesia, yo espero en el Señor de que durante estos 40 días, ¿no es cierto?, aprendamos a dejar nuestra tristeza y que cuando el Señor nos haga la pregunta, ¿qué haces aquí?, nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy donde tú me tienes, donde tú me has llamado y lo que tú has querido hacer conmigo. Otro caso de tragedia y de tristeza en los 40 días es lo que vive Jonás, ¿no es cierto?, en este viaje de Tarsis a Nínive. Estos 40 días tan especiales que vive allí Jonás. En el capítulo 3 del libro de Jonás tenemos el relato. Jonás predica el mensaje o el sermón más corto, ¿no es cierto?, que registra la Biblia. La Biblia registra un sinnúmero de mensajes, de predicaciones, ¿no es cierto?, de sermones. Pero Jonás se lleva el premio de ser el más cortito, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 2, versículo 4, cuando enfrenta al pueblo, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que iba por toda la ciudad Jonás predicando este mensaje. ¿Cuál era? De aquí a 40 días la ciudad será destruida. Ese era todo lo que él tenía que decir. Predica el mensaje que tenía que predicar y se sienta a esperar la destrucción de Nínive. 40 días donde él dijo va a ser destruida. Yo no quería venir para acá, pero el Señor me trajo para acá. Bueno, aquí estoy, Señor, voy a hacer lo que tú me dijiste. Aquí están los 40 días y ahora me siento a esperar a ver lo que va a pasar y cómo esta ciudad de 120.000 habitantes será destruida. Estaba esperando ver el espectáculo. Pero cuando el Señor tiene misericordia, entonces Jonás se enoja por la acción de Dios. La muerte ronda al pueblo. Y entonces el rey, cuando toma conciencia, dice que viene y decreta un ayuno, un tiempo de humillación y un tiempo de arrepentimiento, ¿no es cierto?, ante la incertidumbre y ante el dolor. Dice, el rey dice, vamos, 40 días, entonces vamos y vamos a vestirnos, y aún nosotros y nuestra casa y nuestros animales, todo va a tener un tiempo de ayuno, un tiempo de ceniza, un tiempo de mostrar arrepentimiento, 40 días de ruego para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y usted conoce el relato. El Señor tuvo. Y entonces Jonás se deprime y desea aún su propia muerte. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Se acuerda la historia que sigue de la calabacera, de la plantita que crece y le dice, bueno, si tú no trabajaste por esto y te da tanto dolor porque la perdiste, porque significaba un beneficio para ti, ¿cuánto más, ¿no es cierto? ¿Cuánto más yo no voy a tener misericordia de estos 120.000 que están aquí? Qué maravilloso nuestro Dios. 40 días en que el pueblo, imagínese si usted hubiera sido parte de este pueblo, 40 días en que usted pudo vivir y experimentar el dolor y la incertidumbre de qué iba a pasar. 40 días en que esperaron, ¿no es cierto?, con humildad y una actitud de sometimiento y arrepentimiento, la voluntad perfecta de Dios para sus vidas. Por último, y sin lugar a dudas, los 40 días que son más significativos y que tal vez más conocemos cada uno de nosotros, los 40 días de Jesús en el desierto. Ya prediqué acerca de esto en días pasados, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. No podríamos quedarnos, ¿no es cierto?, sin estos 4
experiencias de sufrimiento, de dolor, de 40 días complejos para nuestros personajes, si no miramos los 40 días de Jesús en el desierto. 40 días sin lugar a dudas de soledad, de lucha con Satanás o contra Satanás, si usted quiere. Sus propias luchas, tal vez el Señor preparándose para lo que iba a hacer, porque era Dios mismo, pero también era todo hombre que tuvo que enfrentar estas luchas, que tuvo que hacerse cargo de la misión que había sido puesta sobre sus hombros en este momento. No era lo mismo, él era todo hombre y sentía y experimentaba las penas, los dolores, los sentimientos, las angustias, las preguntas, las desazones como cualquier hombre, ¿sí?, que estaba viviendo y comenzando un desafío. El desierto es sinónimo, sin lugar a dudas, amados míos, de sequedad, de animales, de demonio, de dolor, de desesperanza, de muerte, etc. A manera de conclusión de esta parte, déjame decirte lo siguiente. En todos los casos mencionados fueron 40 días de soledad, de luchas, de terror, de desconsuelo, de muerte. Vamos a entrar, amada iglesia, a 40 días de oración y ayuno. Será un tiempo de lucha, sin lugar a dudas, de esfuerzos, de trabajar con el Señor nuestra espiritualidad. Será un tiempo de renuncias, de ordenar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Serán 40 días de trato de Dios con nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Nos atrevemos? ¿Vamos juntos? Asumamos juntos este desafío. Yo te he dicho insistentemente, la iglesia no puede ser la misma que entró en este tiempo de pandemia a la iglesia que va a salir. Tiene que ser una iglesia nueva, diferente, fortalecida, restaurada, sanada, lista para hacer y dar la batalla en favor del reino de Dios aquí en la tierra. Este es nuestro tiempo y este es nuestro desafío. Pero los 40 días no son solo tiempos de tristeza, de soledad, de angustia y de amargura. No, mi hermano amado, estos mismos 40 días son tiempos de bendición cuando dejamos ver el plan completo de Dios y no nos circunscribimos solamente a la situación puntual. Siendo fieles a los mismos pasajes que he revisado, ¿no es cierto? Veremos que estos 5 casos, vamos a mirar que en estos 40 días terminaron las sensaciones de temor, de peligro y de soledad. Y veremos en cada uno de los mismos casos cómo el Señor se glorificó. En el diluvio, ¿no es cierto? Si usted sigue leyendo todo el capítulo 7, en el capítulo 8 en realidad del relato de Génesis, versículo 11 dice: la paloma volvió a él al atardecer y he aquí que traía una hoja verde de olivo en el pico. Y así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la tierra, había terminado. Era una señal de nueva vida. Significaba que la destrucción se había acabado, que había comenzado la esperanza, que renacía la tierra con todos los seres vivientes. Las aguas retrocedieron, volvía la vida. Los largos días de oscuridad, de lluvia, de trueno, de relámpago se terminaron y dieron paso a la luz que es sinónimo de vida, que es sinónimo de esperanza. Había vuelto la paloma para decirnos que había tierra verde, que ya era un lugar listo y propicio para un nuevo comienzo y un nuevo inicio. Y dice la palabra ahí, ¿no es cierto?, que aparece el arco iris como un pacto de vida. Nunca más el hombre será raído de la tierra por aguas, y esa es la promesa y ha sido la promesa permanente que cada día en esta región en particular nosotros podemos vislumbrar. Cada día que llueve y el arco iris aparece, ¿no es cierto?, después de la lluvia, nosotros recordamos entonces que allí está el pacto de Dios presente, absolutamente presente en el día de hoy, que nuestro Dios, que es Dios de pacto, está presente con nosotros y nos dice: aquí estoy yo, la tierra no será destruida. Y un día que yo tuve juicio sobre el pueblo y sobre la humanidad, también di una respuesta de esperanza y de bendición, de luz y de nueva vida. Que las aguas, que las tormentas, que los truenos, que los relámpagos de nuestras vidas siempre darán paso a la luz, siempre darán paso al sol, siempre darán paso a la tierra verde, seca y fértil, para que nosotros podamos comenzar a vivirla y a disfrutarla. Con Moisés
El Señor, después de los 40 días en el Sinaí, después de estos 40 días de la vivencia de Moisés y del terror del pueblo, Moisés regresa al pueblo con las tablas de la ley. Esto es, con la palabra de Dios. Moisés llega y vuelve después de estos 40 días trayendo la dirección que el pueblo necesitaba, trayendo la luz de la palabra, la luz de Dios. Dice que su rostro resplandecía y que debía colocarse un manto, ¿no es cierto?, para hablar con el pueblo, y solo se lo sacaba para hablar delante de Dios, con la revelación de un Dios que se da a conocer plena, completa y absolutamente para este pueblo. Amada iglesia, ¿sabes qué? Cuando después de estos 40 días en la búsqueda espiritual, en la inestabilidad que ha significado todo este tiempo de pandemia, la dirección de la palabra de Dios nos guiará y nos permitirá conocer de su gracia, de su voluntad y de sus principios para cada uno de nosotros. No más oscuridad espiritual. Ahora tenían la palabra de Dios, ahora tenemos la palabra del Señor que nos guía, que nos orienta y que nos indica y señala el camino. Dios es más que truenos y relámpagos, amada iglesia, y un monte de terror como lo era para el pueblo de Israel. Dios es palabra, es vida, es dirección, es un Dios que se comunica con nosotros, que Dios que tiene un plan y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Usted lee todo el pasaje de Génesis 34 y los textos que siguen, verá de qué manera el Señor estaba allí hablándole y comenzó a darle las indicaciones, la dirección para que aprendieran a ser pueblo y a vivir como pueblo, donde el Señor entregaba a través de su profeta la palabra necesaria para ellos. Amados míos, debemos aprender a dejarnos guiar, a orientar, a conducir por esta palabra del Señor, y que durante estos 40 días descubramos en esta palabra bendita, ¿no es cierto?, dirección para nuestras vidas y a través de nuestras propias experiencias también para la congregación toda. La caminata de Elías, oiga, esos 40 días que huye hasta el monte Horeb. Después de caminar esos 40 días, termina su caminata en el monte Horeb, en el monte del Señor. Llega a la meta, llega a la presencia de Dios, llega al lugar de la revelación. Aunque el Señor le pregunta por qué estás aquí, pero el Señor va allá, lo va a buscar al lugar donde estaba. Vuelve a reencontrarse. Esto es lo más maravilloso. En ese lugar, Elías vuelve a reencontrarse con Dios, el mismo que hizo descender el fuego sobre el holocausto después de la oración del propio Elías. Se termina para Elías la persecución, queda atrás el miedo, recupera el sentido de la vida y recupera aún su ministerio, lo que Dios, el propósito que Dios había puesto en su vida. Elías escucha al Dios de todo poder a través del silbo suave y apacible, ¿no es cierto?, de la brisa, para indicar que la presencia y la calma de Dios estaba sobre él. Después de 40 días de caminata y de dolor en el desierto, de búsqueda y de encontrarse sin esperanza y sin rumbo, Elías se vuelve a encontrar con el Señor, lo restituye, lo restaura, lo sana y lo vuelve plenamente al ministerio. ¿Sabe que no dice que Jezabel haya dejado de perseguirlo? Dice que Elías se siente fortalecido, restaurado, en plenitud con el Señor. Y cuando yo estoy plenamente con el Señor, restaurado y sanado absolutamente por Dios en mi vida y en mi corazón, entonces, ¿no es cierto?, los temores, las acechanzas, los peligros y las persecuciones que el mundo pueda hacerme, nada y en nada podrán afectar mi vida ni la de los que yo amo, porque mi vida está en la presencia del Dios de todo poder, ¿no es cierto?, que se manifiesta con truenos, como en el monte Carmelo, que se manifiesta con el silbo suave y apacible en el monte Horeb. Ese es mi Dios, ese es nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y termino, ¿no es cierto?, no, todavía no termino. Primero voy a mirar la experiencia de Jonás. Pensé que ya íbamos a la última. Pensé la experiencia de Jonás. Luego de los 40 días de incertidumbre que vivió Nínive, ¿no es cierto?, tiempo de llantos, de ayunos, de incertidumbres y de arrepentimiento, renace
la esperanza y la salvación. Llega el perdón de Dios, se manifiesta la misericordia del Señor. Literalmente Dios cambia su lamento en gozo pese al enojo de Jonás. Estos 40 días que vivió Nínive son días tremendamente angustiantes, dolorosos, pero cuando reciben el perdón, cuando a raíz de su arrepentimiento Dios entrega para ellos salvación y perdón, entonces hay un nuevo futuro, hay un nuevo porvenir, hay una nueva esperanza, hay una posibilidad de comenzar de nuevo. El Señor en estos 40 días nos entregará la maravillosa oportunidad de encontrarnos con Él, de dejar nuestras desesperanzas, temores y ponernos en arrepentimiento de pecado delante de su presencia para decirle: Señor, aquí estamos. Haz conmigo conforme a tu bendita y santa voluntad. Y el Señor, le puedo asegurar que tiene un plan y un propósito divino para nosotros. Insisto, iglesia amada, no podemos salir iguales de este tiempo. Tenemos que salir victoriosos, poderosos, restaurados, sanados. Trabaja en tu vida, trabaja en tu corazón. Deja que el Señor obre en tu vida, amada iglesia. Mira, derrámate delante del Señor durante estos 40 días. No permitas que el Señor no permitas que tú mismo no puedas escuchar al Señor. Eso quiero decir. No permitas que tú mismo, tu ego, tu yo, tu orgullo, tu vanidad, tu creencia de que todo lo puedes hacer, entonces no te permita escuchar al Señor. Deja que Dios te hable, amada iglesia. Deja que Dios te hable en estos 40 días. Deja al Señor, dale la oportunidad. Dios quiere tratar. Mira, el rey de Nínive y todo el pueblo decidieron darle. El decreto sobre su vida ya estaba listo, pero ellos decidieron, aún a pesar de ello, ir en arrepentimiento delante del Señor y esperar la voluntad de Dios. Y después de los 40 días, el Señor se manifestó con gloria y con gracia. Y por último, regresamos, ¿no es cierto?, con Jesús desde el desierto. Después de los 40 días, Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra en derredor. Mire, yo le he contado que en el capítulo 3 anteriormente dice que Jesús entra, había estado lleno de la presencia de su bautismo, ¿no es cierto? Se produce, llega la presencia del Señor a través de la paloma y él estaba lleno de la gracia y del Espíritu Santo. Entra el tiempo de la prueba en comunión perfecta e íntima profundidad con su Padre y sale de esta experiencia de prueba fortalecido en el Espíritu del Señor. Vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, vuelve lleno del Señor, se llena de la presencia del Espíritu Santo. Amada iglesia, ¿sabes? Pero esto no es mágico, no es mágico. Esto tiene que ver con esfuerzo, con oración, con búsqueda, con lucha, con renuncia, con arrepentimiento, para que se produzca esta experiencia en nuestras vidas. No podemos seguir exactamente como estábamos. Tienes que buscar, pero tienes que buscar en tu propia vida, amada iglesia. Durante estos 40 días, amado hermano, tienes que mirar tu vida, tienes que preguntarte qué estás haciendo, tienes que preguntarle al Señor si estás bien, si hay algo que tengas que arrepentirte, si tienes que pedir perdón, si tienes que declarar o confesar un pecado, si tienes que restaurar una situación, si tu corazón está triste, si está angustiado, si está destrozado tal vez por algún evento, tienes que presentarlo delante del Señor durante este tiempo y buscar del Señor día tras día. Buscar en oración para que Dios pueda escuchar tu vida y para que como iglesia podamos salir fortalecidos de esta experiencia poderosa que el Señor nos permite vivir. Comienza el periodo de la gracia con Cristo cuando sale desde aquel lugar de la prueba en el desierto. Tal compromiso de redención no se podía llevar a cabo sin pasar por los 40 días de oración y ayuno. El Señor tenía algo tremendo que hacer. Su misión en la tierra era tan tremenda que Él necesitaba pasar
por estos 40 días especiales de oración y ayuno. Me pregunto, ¿cuál será el propósito de Dios para nosotros como iglesia, que ha permitido que vivamos este tiempo? Pero, ¿sabes? Veo que el Señor en este tiempo también nos está regalando 40 días para orar, para ayunar, para buscar su rostro, para desafiarnos con lo que Él tiene para nosotros. Amados míos, a manera de conclusión, simplemente decirte, siempre en los 5 casos mencionados, esos 40 días fueron un tiempo de transición, de transferencia, de grandes cambios. No fueron fáciles, pero finalmente se terminan con Dios tomando el control, dando una nueva visión y nuevos desafíos para cada uno de nosotros. ¿Cómo irán a ser estos 40 días para nosotros? Yo espero en el Señor que sean 40 días de bendición, de victoria, ¿sí? Que podamos vivir con profundidad en la búsqueda del rostro del Señor. Y que al cabo de estos 40 días podamos ser una iglesia fortalecida, con raíces profundas y listas para pelear la batalla que Dios tiene para nosotros. Un abrazo cariñoso, mis amados hermanos, desde Hortensias hasta acá, hasta Temuco, ¿sí? Donde estamos nosotros esparcidos como congregación. Que Dios derrame gracia sobre nuestra congregación y que caminemos durante estos 40 días buscando día a día el rostro de nuestro Señor Jesucristo y que Él se revele a nosotros de tal manera y con tal claridad que podamos nosotros ser instrumentos de bendición, ¿no es cierto?, al conocer la vida, el propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es tiempo de una nueva visión, de nuevos desafíos, y es tiempo que la iglesia pueda asumir lo que Dios está demandando. Un abrazo cariñoso, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios guarde y bendiga sus vidas. Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre,
Bien, hermanos, estamos concluyendo este culto de adoración a nuestro Señor. Le damos gracias a nuestro Padre por haber cantado, por haber escuchado su palabra y que todo esto lo podamos colocar en práctica, que donde quiera que vayamos podamos ser ejemplos para las otras personas que aún no conocen a Cristo. Qué importante es poder llevar este evangelio de testimonio en donde no le decimos nada con palabras a las personas, pero sí nuestro actuar habla de que somos hijos de Dios. Vamos a tener un momento de oración en el cual nos vamos a despedir y agradecer a nuestro Dios. Padre, vamos a tu presencia nuevamente para agradecer, Señor, por este culto, Señor, que hemos entregado a ti. Esperamos, Señor, de que tú te hayas sentido grato en él. Señor, todo lo que hacemos sale de nuestro corazón. Queremos, Señor, de que tú te sientas grato, Señor, y queremos reconocerte como nuestro Dios. Padre, queremos encomendar estos días, esta nueva semana a ti. Queremos, Señor, que tú vayas adelante en todo lo que nosotros hagamos. Señor, todas las peticiones que hay en el corazón de mis hermanos, tú puedas cubrirlas, Señor, y sabemos, Señor, de que todo lo que tú haces es perfecto para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado y sabemos que tú seguirás con nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.